Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la hipoacusia sindrómica. Dentro de las generalidades tenemos que un cromosoma va a ser el material microscópico que lleva la información genética de los organismos eucariotes y está constituido principalmente por ADN. El gen, a su vez, va a ser la unidad funcional de ácido desoxirribonucleico. El locus, como tal, va a ser el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN como su dirección genética. Los alelos es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen en una misma localización. Alelos idénticos se conocen como homocigotos y alelos diferentes como heterocigotos. La hipoacusia sindrómica se encuentra dentro de las hipoacusias de origen genético. Estas son enfermedades que se transmiten de generación en generación ligadas a la presencia de un gen anómalo. En los países desarrollados se estima que alrededor del 80% de los nuevos casos de hipoacusia diagnosticados tienen una base genética. Aquí tenemos la clasificación de la hipoacusia infantil, la podemos dividir en idiopática, que consta un 25% no genéticas, dentro de las cuales tenemos infecciones o alguna alteración perinatal o postnatal en el 25%, y causas genéticas constituyen el 50% de las hipoacusias infantiles. Dentro de estas las dividimos en no sindrómicas, que forman un 70%, y las sindrómicas, que forman un 30%. Las no sindrómicas las podemos dividir en autosómicas recesivas del 75 al 85%, autosómicas dominantes del 15 al 24-25% y ligadas al cromosoma X, y dentro de aquí tendríamos también los de causa mitocondrial del 1 al 2%. Los modos de transmisión, como ya lo vimos, vamos a tener autosómico recesivo, dominante, ligado al X o mitocondrial. En caso de que sea un gen dominante, es el gen que se manifiesta siempre, como lo vemos en estas tablas, e impide que se manifieste un gen alternativo. Es decir, si el padre tiene ojos cafés con genes dominantes, va a predominar el color café en los ojos en los hijos. El gen recesivo es el gen que solo se manifiesta cuando no está presente el gen dominante. Es decir, si el padre tiene un gen recesivo para ojos azules y la madre también, únicamente el 25% de los hijos tendrán ojos azules. Aquí tenemos los modos de transmisión autosómico recesivo. En ambos alelos del gen deben estar mutados para que aparezca la hipoacusia. Aquí, como lo vemos, 25% van a ser hijos sanos, 25% van a ser hijas afectadas y el 50% van a ser portadores. Como lo vemos, el 25% va a ser homocigoto y como tal va a tener la afección, en este caso la hipoacusia. Como ya sabemos, autosómico recesivo constituyen del 75 al 85%. Dentro de las autosómicos dominantes, las personas que tienen un solo alelo mutado, heterocigotas, presentan hipoacusia. Con un gen que presenten los hijos dominante, pues ya van a tener la patología. Como lo vemos en el ejemplo, 25% de los hijos van a estar afectados, 25% de las hijas afectadas y 50% van a ser hijos sanos. La hipoacusia en estos casos suele ser progresiva y de aparición diferida durante la infancia o la edad adulta, y como ya lo vimos, constituyen del 15 al 24% de los casos. Con respecto al modo de transmisión ligado al X dominante, en caso de que tenga el padre el cromosoma, va a ser un padre enfermo y va a transmitir al 50% de los hijos, principalmente las hijas, el gen afectado. Entonces vamos a tener que el 50% de las hijas van a estar enfermas. De los hijos, como el cromosoma del padre que va a transmitir es el Y, el X va a estar sano y los hijos en el 50% de los casos van a ser
sanos, meramente el 100% de los hijos van a estar sanos. En el caso de que la madre esté enferma, vamos a tener que van a transmitir el gen X y va a ser un 50% de hijos afectados y un 50% de hijos sanos. Listo, con respecto, en el caso de que sean madres portadoras, pues vamos a tener que el 50% de los hijos e hijas van a estar sanos, 25% de los hijos, porque únicamente van a tener un cromosoma X, van a estar afectados, y el 25% de las hijas van a ser portadoras. Con respecto al gen o a la transmisión mitocondrial, va a ser una herencia meramente materna. Como lo vemos, los óvulos son los únicos que están constituidos con mitocondrias. Solo la transmiten las mujeres y puede afectar a ambos sexos. Vamos a iniciar con las hipoacusias no sindrómicas. Las hipoacusias no sindrómicas no se asocian a malformaciones visibles del oído externo ni a otros problemas médicos. Puede asociarse a malformaciones del oído medio o interno y se han descrito más de 100 localizaciones causantes de sordera no sindrómica. Aquí tenemos una tabla que nos resume los principales genes afectados en las hipoacusias no sindrómicas, y estos son meramente autosómicos recesivos, aunque también puede haber dominantes. Recordemos que la mayor proporción va a ser de carácter recesivo. En esta parte tenemos el algoritmo en caso de que tengamos un paciente neonatal o en los primeros años de vida que se detecte con hipoacusia. Se debe de analizar el árbol genealógico para ver la existencia de algún tipo de hipoacusia en algún familiar cercano. Obviamente una exploración física detallada, sobre todo para descartar alguna otra sintomatología o otra manifestación clínica que nos pudiera hablar de una hipoacusia sindrómica. Si no existen alteraciones clínicas evidentes, pues podemos catalogarla como una no sindrómica y se debe hacer el análisis molecular del gen GJB2, que es el más frecuente de las no sindrómicas. Si es positivo, se da con el diagnóstico. Si es negativo, pues se tiene que hacer el panel de las otras alteraciones que posiblemente causen la hipoacusia no sindrómica. Con respecto a los genes de la conexina, las conexinas son pequeñas proteínas transmembrana implicadas en la formación de uniones comunicantes, también llamadas GAM junctions, entre las células adyacentes para la mayoría de las células del organismo. Aquí tenemos el órgano de Corti y las células, las proteínas gap junctions o uniones comunicantes, pues se van a encontrar en las células de sostén principalmente y van a ayudar a la comunicación entre una y otra célula. Como tal, van a ser los encargados del reciclaje de potasio a nivel endolinfático. Existen multitud de localizaciones o loci responsables de sordera. En la mayoría de los casos están los genes GJB2 para las conexinas 26. Es la forma grave de hipoacusia infantil y se encuentra en el OSI de FNB1. Otros implicados son el GJB6 para la conexina 30, GJB3 para la conexina 32. Con respecto al gen JB2, que es Gap Junction B2, para la conexina 26 se localiza en el cromosoma 13. Son responsables de la mayoría de las sorderas hereditarias no sindrómicas, en el 50% de los casos, de ahí su relevancia. Como tal, las alteraciones auditivas que nos va a dar va a ser deficiencia auditiva congénita, profunda y estable en la mayor parte de los casos, curvas audiométricas planas o descendentes, y si presenta esta hipoacusia afectaciones cutáneas, pues ya se le puede catalogar como una hipoacusia sindrómica. Dentro de los síndromes frecuentes con esta alteración en el GJB2 son el síndrome de Vogt-Winkel, hipoacusia con queratosis palmoplantar y síndrome de queratosis icteocitosis hipoacusia, KID. Otros genes implicados en este tipo de hipoacusias son el GJB6, que tiene intervención con la conexina 30, se localiza en el cromosoma 13. El GJB3
que implica la conexina 31 en el cromosoma 1 y como lo vimos, estos se expresan en las células de soporte del órgano de Corti. El gen JB6 sufre una deleción de uno solo de sus alelos. Se encuentra con frecuencia asociado a una mutación heterocigótica del gen de la conexina 30 en las personas con hipoacusia congénita. En relación al gen de la otoferlina, recordemos que la otoferlina está implicada en el tránsito de vesículas a nivel de las células ciliadas internas. A nivel presináptico, alrededor de la cinta sináptica, provoca la liberación de vesículas glutaminérgicas con la consiguiente liberación de calcio. Este se debe principalmente a mutaciones del gen de otoferlina localizado en el OCDFNB9. Son la tercera causa más frecuente de sordera después de las conexinas y la hipoacusia que va a presentar va a ser una grave o profunda prelocutiva. Puede presentarse como una neuropatía auditiva, que esto es lo más frecuente de las manifestaciones de alteraciones por el gen OTOF, y con conservación obviamente de las otoemisiones acústicas. Con respecto a las mutaciones del ADN mitocondrial, la mutación es la mutación que ocurre por herencia materna, como ya lo veíamos, y la mutación se da principalmente a nivel del ADN mitocondrial A1555G. A1555G en el RNA 125, que condicionaría una sordera progresiva en la vida adulta. Ojo con este tipo de pacientes porque puede ser que cualquier fármaco ototóxico a dosis muy pequeñas pueda producir una hipoacusia importante. Incluso este tipo de pacientes son más proclives a trauma acústico a dosis pequeñas. Ahora vamos a iniciar con las hipoacusias sindrómicas. Se definen como aquellas hipoacusias que además del déficit auditivo se asocian con malformaciones del oído externo u otros órganos. Conforman, como ya lo vimos, el 30% de las hipoacusias genéticas y se han descrito alrededor de 400 síndromes. Aquí solamente hablaremos de los más frecuentes. La clasificación, pues hay varias clasificaciones, esta es una de ellas, que lo divide por alteraciones del sistema tegumentario, donde encontramos la enfermedad de Waardenburg. Las esqueléticas como Apert, Klippert-Feil, Treacher-Collins, las asociadas a anomalías como el síndrome de Alport, Oshert, Pendred y el síndrome de Cutelargo. Vamos a ver las más frecuentes y las más comunes. El síndrome de Waardenburg es de carácter autosómico dominante. Es el más común de todos los autosómicos dominantes. Se localiza principalmente en el gen PAX3, aunque también están implicados otros genes. El gen PAX3, para recordar, está implicado en la derivación de la cresta neural y aquí pues se dan la diferenciación de los mielocitos que pues van a ayudar a la coloración de la piel. Dentro de las manifestaciones vamos a tener heterocromía del iris, que aquí lo vemos más específico. También tenemos hipertricosis y muy característico el mechón de cabello blanco frontal, también llamado poliosis. Dentro de las manifestaciones auditivas tenemos una cóclea hipoplásica, en ocasiones con ausencia de los canales semicirculares, hipoacusia uni o bilateral que va de leve a profunda. Existen varios tipos del síndrome de Waardenburg. El tipo 1 se va a acompañar de distopía cantorum, hipoacusia neurosensorial en el 60 al 70% de los casos, poliosis, hipertelorismo, telecanto con base ancha de la nariz, entre otros. El tipo 2 es más frecuente la hipoacusia neurosensorial en el 78 a 91% de los pacientes. Se encuentra sinofris en un 42% y en este caso va a haber ausencia o distopía de la distopía cantorum. En el tipo 3 se incluyen malformaciones musculares y esqueléticas de las extremidades superiores con compromiso neurológico.
En la tipo 4 se va a asociar a enfermedad de Innsbruck, asimetría facial, malformaciones óseas, entre otros. Nada más para señalar, estos son los genes que están implicados en cada uno de los tipos de síndromes de Waardenburg. El tipo 1 con el gen PAX3, tipo 2 con MIT, tipo 3, PAX3 nuevamente, y el tipo 4 con SOX10 principalmente. Otro síndrome es el síndrome braquiotorrenal o síndrome de Melnick-Fraser. Es autosómico dominante, el gen afectado es EYA1 y es causado por alteraciones del desarrollo del oído, riñones y principalmente se debe a alteraciones en la formación de las estructuras del segundo arco branquial. Como tal, va a dar malformaciones del oído interno, medio y externo. Se va a manifestar mediante hipoacusias moderadas a profundas de tipo conductivo, aunque también pueden existir de tipo neurosensorial o mixto. Fístulas o quistes branquiales, malformaciones renales como hipoplasia unilateral o agenesia renal bilateral. Con respecto al síndrome de Teacher-Collins-Franceschetti, puede ser autosómico dominante en el cromosoma 13, recesivo en el 6, y esto se debe a alteraciones del gen TECOF1. También se le conoce como disostosis mandibulofacial y probablemente se debe a alteraciones en la formación de estructuras del primer y segundo arco branquial. La clínica va a estar constituida por microtia, microcnatia y macrostomía. Dentro de las manifestaciones más frecuentes son hipoacusia de transmisión o mixta, senos paranasales ausentes, hipoplasia mandibular, oblicuidad antimongoloide de los ojos y retraso mental en ciertos pacientes. Con respecto a la neurofibromatosis tipo 2, es de carácter autosómico dominante, cursa con schwannomas o neurinomas del acústico en el 90% de los casos, y este va a ser de forma bilateral. La hipoacusia va a comenzar en la tercera década, puede ser unilateral y gradual y acaba siendo siempre bilateral y profunda. Otras manifestaciones pueden ser neurinomas de otros nervios craneales, schwannomas cutáneos, manchas café con leche, meningiomas, ependimomas y cataratas subcapsulares posteriores. El síndrome de Usher es muy importante de igual forma, es de carácter autosómico recesivo en el gen USH1A, aunque hay 7 variables diferentes. Se va a manifestar mediante hipoacusia neurosensorial con pérdida progresiva de la visión secundaria a retinitis pigmentosa que nos va a dar una visión en túnel. La sordera es causada por desarrollo anormal de las células ciliadas internas y células vestibulares. Con respecto a este síndrome de Usher, lo dividimos en 3 tipos. El tipo 1 es la forma más severa, que va a manifestarse con hipoacusia congénita sensorial severa profunda, ausencia de respuesta vestibular, desarrollo de retinitis pigmentosa antes de los 10 años y retraso en el desarrollo psicomotor y ataxia posterior. El tipo 2 es el más común, representa más de la mitad de los casos y va a presentar una hipoacusia congénita estable, moderada a severa, principalmente para frecuencias agudas. La función vestibular se encuentra normal. Va a desarrollar retinitis pigmentosa entre los 10 y 20 años y produce también displasia del esmalte dental. En el tipo 3, este va a ser progresivo. La hipoacusia va a ser progresiva y se va a presentar en la niñez o adolescencia. La función vestibular pues va a estar dañada de forma variable y va a presentar este paciente retinitis pigmentosa. Con respecto al síndrome de Pendred, esto es un binomio muy importante y muy común, hipoacusia más bocio. Va a ser de carácter autosómico recesivo con alteración en el gen PDS o gen SLC26A4. Como
Importante recordar que la pendrina como tal, que estos genes pues van a codificar a la pendrina, es una proteína que se expresa en el oído, tiroides y riñón y tiene la finalidad de facilitar el transporte de yodo, cloro y bicarbonato al interior de las células. Codificado, ya lo vimos, por el gen SLC26A4 y en el cromosoma 7. Es el segundo tipo más común de hipoacusia sindrómica autosómica recesiva. Y la hipoacusia va a estar asociada a un metabolismo anormal de yodo, lo que va a provocar un bocio eutiroideo que comienza en la pubertad. La hipoacusia se asocia con malformaciones del laberinto óseo en el 85% de los casos. Va a existir dilatación del acueducto vestibular, como aquí lo vemos, que contiene el sacuendo linfático, con un acueducto dilatado de más de 2 milímetros en su parte media. Aparte de eso, puede existir displasia tipo Mondini, que en vez de las 2 vueltas y media características de la cóclea, únicamente da 1 vuelta y media. Y algunos pacientes pueden presentar disfunción vestibular por lo mismo de que la pendrina pues también se codifica en las células transicionales a nivel de las máculas. Con respecto al síndrome de Jervell-Lange-Nielsen o síndrome de cutelargo, va a ser un síndrome autosómico recesivo y este como tal va a ser el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen o dominante, y este se le va a denominar Romano-Ward. Va a constituirse por un binomio de igual forma por hipoacusia neurosensorial más prolongación del intervalo QT. Va a estar asociado con arritmias ventriculares, principalmente taquiarritmias, y dentro de ellas se encuentra el torsade de Poix. Esto va a dar como consecuencia episodios de síncope recidivantes con muerte súbita. De ahí la importancia de preguntar antecedentes familiares de muerte prematuras por problemas cardíacos. Dentro de las alteraciones auditivas, pues vamos a tener una hipoacusia neurosensorial, atrofia de la estría vascular, colapso del espacio endolinfático y degeneración del órgano de Corti. Los genes implicados va a ser el JLNS. Bueno, en el caso del síndrome de Jervell-Lange-Nielsen tipo 1, va a estar implicado el gen KCNQ1 y en el tipo 5 el gen KCNE1. Ambos codifican subunidades proteicas alfa y beta de los canales lentos de potasio a nivel de la estría vascular, como aquí lo podemos ver. De hecho, a nivel de estría vascular se encuentra en las células marginales y son las que van a ayudar al transporte de potasio. A nivel del sistema cupular, vamos a tener que van a encontrarse dentro de las células oscuras y de igual forma van a ayudar al transporte de potasio. Y también lo vamos a encontrar a nivel cardíaco. Con respecto al síndrome de Alport, va a ser autosómico ligado al cromosoma X. El gen implicado va a ser el COL4A5 y si es recesivo dominante, el gen COL4A3 y 4. Se debe a una alteración o ausencia de la cadena A5 del colágeno 4 que causa una alteración en la estructura de la membrana basal a nivel de la fracción colágena tipo 4, que afecta principalmente ojos, riñones y oídos. Las manifestaciones clínicas a nivel renal pues nos va a ocasionar una glomerulonefritis crónica con microhematuria, proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. A nivel auditivo, la hipoacusia no se manifiesta antes de los 10 años y afecta las frecuencias agudas de manera bilateral. Siempre el daño auditivo va a ser paralelo al daño renal. Y a nivel ocular, algo muy característico va a ser el lenticono anterior, que como tal va a ser una protrusión en la parte anterior del cristalino con acumulación anormal de colágeno. Recordemos que en el síndrome de Alport, pues principalmente va a estar alterado el colágeno 4 con la consiguiente acumulación a nivel de cristalino. Y este lenticono anterior va a ser patognomónico de la enfermedad, aunque solamente se encuentra en el 15 al 20% de los pacientes. Con respecto al complejo de Char, se llama así por su acrónimo a un conjunto de síndromes poliformativos congénitos.
Estos van a ser las manifestaciones que va a presentar, va a ser coloboma a nivel ocular, defectos a nivel cardíaco, atresia de Cuanas, retardo en el crecimiento o desarrollo, anomalías genitourinarias y anomalías a nivel del oído interno. Otro síndrome es el espectro facio-aurículo-vertebral o también se le conoce como óculo-aurículo-vertebral. Este va a ser de carácter dominante y forma parte del espectro de anomalías del primer y segundo arco branquial. Vamos a tener asimetría craneofacial con micrognatia y alteración de la articulación temporomandibular. Dentro de otras manifestaciones tenemos microsomía hemifacial con una evidente predilección a la derecha en la mayor parte de los casos, anomalías vertebrales, muy importante en caso de que presente anomalías vertebrales con dermoides, vamos a hablar de un síndrome de Goldenhar, que es una variante del espectro facio-auriculovertebral. La hipoacusia va a ser de tipo conductiva unilateral por la microtia o anotia. Va a tener también malformaciones a nivel de oído medio. Con respecto al síndrome de Cruzón, es de carácter dominante y como tal va a ser una sinostosis craneofacial congénita caracterizada por el cierre prematuro intrauterino de las suturas coronal, sagital y lamboidea, lo que produce un crecimiento anormal del cráneo, hipoplasia maxilar y asimetría facial. Otras manifestaciones que presentan estos pacientes son la craneosinostosis, el exoftalmos, estrabismo divergente, mala oclusión dental, hipoplasia maxilar, prognatismo relativo, hipoacusia conductiva, estenosis a nivel del conducto auditivo externo, otitis media crónica y malformaciones a nivel de la cadena osicular. El síndrome de Klippel-Feil va a ser de igual forma autosómico dominante, va a ser un desorden esquelético complejo, altamente heterogéneo, caracterizado por la fusión congénita de dos o más vértebras cervicales. Dentro de sus manifestaciones tenemos la fusión de vértebras cervicales, torácicas, baja implantación de cabello o cuello corto, agenesia o riñón en herradura, microcefalia, meningocele, hidrocefalia e hipoacusia de predominio sensorial, aunque puede ser mixta. Y esto debido a que se acompaña de una displasia de tipo Mondini. Con el síndrome de Apert, también llamado acrocefalosindactilia, es de carácter autosómico dominante, es una enfermedad genética en la cual las suturas entre los huesos del cráneo se cierran más temprano de lo normal y a menudo también tienen deformidades en manos y pies. Se va a acompañar de una craneosinostosis, paladar hendido, hipoplasia maxilar, hipertelorismo, mano en manopla con presencia de sindactilia, retraso mental, hidrocefalia, talla baja, hipoacusia de tipo conductiva, otitis media, alteraciones de cadena osicular y disfunción tubaria. El síndrome de Norrier se debe a una alteración ligada al X, principalmente se localiza en el gen ND, y este gen va a codificar la proteína norrina. Esta proteína norrina regula la vascularización de la cóclea y la retina. Es una rara enfermedad caracterizada por ceguera desde los primeros meses de vida, hipoacusia neurosensorial progresiva, retraso mental, y la retina muestra unas características masas fibrovasculares amarillo-grisáceas llamadas pseudogliomas. También se puede manifestar a nivel ocular, leucocoria, catarata y glaucoma. Otro síndrome muy importante es el síndrome de Van der Hoef, también conocido como osteogénesis imperfecta. Es de carácter autosómico dominante y se caracteriza porque los huesos se fracturan fácilmente sin una causa específica. Va a estar acompañado de una osteodisplasia de la cápsula laberíntica, alteraciones en la síntesis de colágeno tipo 1,
Esta se encuentra principalmente a nivel de huesos, piel, ligamentos, articulaciones, oídos y escleróticas. También se van a encontrar fracturas patológicas, escleras azules como lo vemos en la imagen, hipoacusia de inicio en adolescencia y juventud, hipoacusia conductiva o mixta. Y muy importante a nivel auditivo, pues obviamente va a existir alteración a nivel de la cadena de huesecillos. Y esto nos va a dar pues una cadena adelgazada o que sea proclive a fracturas osiculares. Ya para finalizar, y esto como extra, el síndrome de Down, como sabemos es una trisomía 21, se manifiesta con filtrum plano, hendidura palpebral, clinodactilia, pliegue palmar único, cuello corto y ancho con exceso de pliegue nucal, y las cardiopatías que van a estar acompañadas, CIA a nivel mundial y PCA en el caso de aquí en México. Las malformaciones audiológicas importantes que van a tener este tipo de pacientes pues van a ser pabellones auriculares pequeños o de baja implantación, plegamiento del hélix o displasia, de Mondini principalmente, y también va a tener hipoacusia conductiva. Esto se debe a que va a ocurrir una disfunción tubaria debido a que la trompa de Eustaquio pues va a tener o va a estar modificada en este tipo de pacientes. Obviamente otitis medias de repetición. En la gran mayoría de pacientes pues vamos a tener una hipoacusia conductiva por estos procesos infecciosos, pero también puede ser una hipoacusia de tipo sensorial por la displasia de Mondini. Eso es todo por este tema. Muchas gracias y hasta luego.